Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una verdadera institución de servicio al prójimo más carenciado, al más desamparado. Entonces, usted puede ayudar, contribuir a que una institución como esta se fortalezca. Porque es la única herramienta, el único vehículo en el cual pueden transitar diríamos, los medicamentos y los tratamientos, la facilidad con que le puedan llegar a estas familias esas asistencias para combatir una enfermedad catastrófica como el cáncer. Es vía instituciones regentadas por personas realmente de ejemplaridad y modestia de todo buen cristiano, con ancho ánimo de servirle al prójimo. Pongan su caridad en esas manos, apóyennos. 809-443-8010. Señores, Estados Unidos siempre yo he manifestado que ese es un país muy especial. Es un país que cumple, yo diría, con las 4 funciones básicas de una hiperpotencia. Es Estados Unidos. Tiene presencia global militar. He mencionado aquí 587 bases militares norteamericanas en todo el mundo. Es un país que tiene más de 4.500 bases totales, con las que tiene en su país, en el territorio continental y en territorios de ultramar que pertenecen a Estados Unidos. Estados Unidos es la hiperpotencia económica, o sea, influye económicamente en el mundo entero. Su economía, sus finanzas, su moneda, el dólar, eso es global. Culturalmente es un país que influye, su cultura ha influido en el mundo entero. El inglés, ok, es de Inglaterra, pero Estados Unidos es el hijo mayor, el hijo más aventajado. Y entonces, toda la cultura que genera Estados Unidos, la tecnología, es un país que tiene presencia tecnológica a nivel global. Es decir, es el líder de la tecnología. También es el líder de la contaminación ambiental, no hay duda. Es decir, esos son 4 características muy específicas de los Estados Unidos como hiperpotencia, que lo es. Estados Unidos, muchos de los países que le adversan, muchas veces piensan que Estados Unidos está en decadencia, que eso es como el Imperio Romano, pero es que Estados Unidos apenas tiene 200 y pico de años. El Imperio Romano, señores, fueron más de 700 años que gobernó al mundo, hegemonizó el mundo, el poder en el mundo conocido, desde luego. 700 años. 300 antes de Cristo y 400 y algo más después de Jesucristo. O sea, casi 800 años el Imperio Romano. Imagínense ustedes. Estados Unidos, uno de sus adversarios, diríamos, más crítico en su momento, que fue Mao Zedong. Mao llegó a calificar a Estados Unidos como un verdadero tigre de papel. Es decir, cualquiera se burlaba de Estados Unidos. Siempre yo he mantenido aquí que Estados Unidos perdió todas las batallas. Perdió la guerra, mejor dicho, en Vietnam. Pero ganó todas las batallas. Todas las batallas Estados Unidos la ganó, pero perdió la guerra. ¿Por qué? Era peleando con un país, primero un país muy pobre como Vietnam, asistido por 2 potencias, pero con una
diríamos, una bizarría extraordinaria, un pueblo valerosísimo, invencible prácticamente el pueblo vietnamés. Con todo el mundo, no solo con los Estados Unidos, a todo el mundo lo venció. Todas las potencias europeas la venció. Y le peleó a China también. Pero Estados Unidos perdió esa guerra. Entonces Mao se reía de que era... Pero Estados Unidos sigue siendo un país interesante. Fíjense cómo organiza un comando y destruyen a al-Baghdadi, el hombre más buscado del planeta. Ese hombre fue buscado, rastreado con todos los satélites y toda la tecnología que Estados Unidos dispone como hiperpotencia, señores. Y detectaron al caballero y lo eliminaron. O él se eliminó, pero lo acorralaron de tal forma que se tuvo que eliminar. Asimismo acorralaron a Osama Bin Laden, que se pensaban, diríamos, intocables, y fueron vencidos. Ningún tigre de papel. Estados Unidos juega su papel muchas veces, le deja el tiempo, la inteligencia y tiene sus resultados. Ahí está. Cayó Bagdad. Así pasó con el Imperio Ruso. Bueno, que Rusia, la Unión Soviética. La economía desbarató la Unión Soviética. Porque Estados Unidos es un país entonces muy rico y genera riqueza, pero genera tecnología y genera desarrollo. Entonces es un país que está en efervescencia total y el que le siga atrás, el que le siga a los pies, tiene que seguir rápido con Estados Unidos, porque es un país que va en avance todo el tiempo. Bueno, eliminaron a un enemigo poderoso, realmente, que era el jefe del ISIS, ese grupo realmente de bestias, salvajes, esos musulmanes yihadistas, radicales, fundamentalistas, una cosa que esa gente escenificaron, un patíbulo realmente azaroso y vergonzante en el mundo, pasando esas imágenes, degollando gente y fusilando, y bueno, ahí cumplió Estados Unidos con su misión de eliminar a ese señor. Bien, señores, la economía, yo he dicho muchísimas veces aquí, si el PLD no ha caído del poder, se debe a que la economía ha funcionado. Que le han asistido con el crédito abundante de la bóveda extranjera, es verdad. La bóveda extranjera ha jugado un papel importante, pero era lo que yo decía también. Cuando el PRD gobernó aquí, el PRD endeudó el país y la economía era al revés, la economía peor. Entonces, no necesariamente el endeudamiento fácil ayuda a que usted mantenga una buena economía, no es verdad, se necesita más. El PLD, que yo he dicho, ha tenido su salvador, que es ese equipo económico que ha estado en el Banco Central, Valdés, que ha manejado la política monetaria y la política económica, y entonces eso ha permitido un manejo más o menos prudente, que el gobierno puede cumplir con sus gastos sociales, que no dejan de ser un freno a cualquier acto violento, es verdad. Económicamente se ha dicho que ha habido una reducción de pobreza, que ha mejorado el empleo, más de 800,000 empleos en los 6 años que tiene de gestión este gobierno. Bueno, que han crecido remesas, han crecido el turismo, ha crecido en sentido general, porque este año ya se han señalado las deficiencias, pero en sentido global ha mejorado el turismo, la remesa, la inversión extranjera, y la economía se mantiene con un crecimiento por encima de los demás. Por eso no ha habido un estallido aquí, porque ha habido realmente contra los abusos que se cometen. Miren, ese caso de ese muchacho del estadio Quisqueya,
que fue apresado por orden superiores de un señor evidentemente opulento, que no tiene, diríamos, un historial empresarial para ser tan opulento. Ese señor que no responde cuando se le dice que él es un rico muy afortunado, que tiene unos niveles de riqueza que contrastan con sus ingresos conocidos. Y ese señor, pues, donde quiera que llegue, la gente lo ve con cierta, diríamos, ojeriza. Es verdad. Y entonces lo ve mal y siente repulsa hacia él. Y le puede decir, mire caballero, usted no genera esos ingresos y usted no ha querido responder a unos niveles de riqueza que usted supuestamente tiene y que usted ni siquiera ha querido revelar ni ha querido referirse a eso. Le huye a la respuesta. Señores, ese es el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Camacho. Un joven le dijo algo ahí descompuesto y el muchacho fue detenido. Pero, bueno, 24 horas o 30, qué sé yo, lo que duró preso, fue despachado. La fiscalía de la zona lo despachó. Un hecho como ese, si el país tuviera una economía realmente muy mala, ya este gobierno tuviera un asedio callejero hace rato. Porque necesita, con cualquier cosita, como se dice, óigase bien, se enciende la pradera como está en estos países. Chile, miren, no hay que ni siquiera decir lo que era Chile. El jaguar de América. La mejor economía, el más estable, el mejor desarrollo, las exportaciones, Chile por aquí, Chile por allí, Chile, Chile y Chile. Y bien, y en Chile todo está bien. Haitianos para Chile, dominicanos para Chile, salvadoreños para Chile. Bueno, no era para Nueva York, para Chile. Óigase bien. Un aumento de pasaje en el tren, en el metro, o de los autobuses, ahí encendió la chispa y miren por dónde fue. La primavera árabe comenzó con un muchacho que le hicieron eso mismo, del play. Pero esas sociedades atrapadas en unas desigualdades terribles como hay ahí, explosionaron y miren por dónde fue la cosa. Puerto Rico, que incluso Puerto Rico, un país que no, es un estado norteamericano, rico, vamos a llamarle así, pero con una crisis económica. Un simple WhatsApp ardió la pradera en Puerto Rico y se llevó al gobernador. Así anda Hong Kong, una disposición. Así usted ve Haití, eso es un desorden. Y por doquiera, Hong Kong, Puerto Rico, Colombia, en la calle explosionan. En Nicaragua, en Venezuela, en Chile, o sea, ricos y pobres, donde quiera hay problemas. En República Dominicana no ha habido eso porque ha tenido esa economía mental, pero no por falta de razones, porque aquí la impunidad, los actos de corrupción, tantas cosas que han pasado, señores, que realmente, es más, ese mismo juicio de Odebrecht tan mal instrumentado, en cualquier momento uno no sabe cómo reaccionan estos pueblos, cómo se puede reaccionar ante una situación como esa. Porque ese es un juicio evidentemente que usted no sabe. Hay un acusado en ese juicio, Ángel Rondón. Ángel Rondón, bueno, repartió muchísimo, 92 millones de dólares, pues no se sabe a quién se lo repartió. ¿A quién fue que le dio el dinero? Porque no se lo podía coger uno solo, un solo senador. Y gente que incluso ya tenía años fuera de ahí, de ese Congreso, que manejó muchísimo, miles de millones de dólares en préstamos con esa empresa de Odebrecht. Entonces, ese es un juicio que uno no sabe cómo puede derivar aquello. La calle, cuando la calle habla, hay que temerle a la calle porque habla. Fíjense cómo el presidente Medina sufrió una humillación
por dos vías, cosa que le molesta a un hombre ideologizado como él. No hay nada que moleste a un hombre de izquierda, con ideas de izquierda, o una idea de derecha también, pero en extremo. Y que sea humillado en sus sentimientos o en sus deseos. Señores, el presidente Medina, fíjense cómo reaccionó después de esa demostración callejera. Leonel Fernández, su propio presidente de su partido y su amigo, entrecomillado, uno pensaba que eran amigos, esa presencia callejera, más la humillación de recibir una llamada de Washington, el presidente Medina se transformó. Es decir, los dos últimos discursos son dos discursos cargados de una virulencia y de ira. Lo vimos ahí, su rostro, la roez de su rostro. Decía claramente, hablaba. La rojez habló. Y fíjense los términos tan duros como porque recibió ese mensaje de la calle, de la Chuchi. Militarizó el Congreso, bueno, y eso fue un despliegue militar que todo el mundo pensó, bueno, pero hay un ambiente de derrocar el gobierno, aparentemente, o el gobierno tendrá informaciones de que hay un derrocamiento en pie, hay un golpe en camino, porque fue un aparataje y una cosa que la gente... Bueno, imagínense contra gente organizada pacíficamente allí y convocada pacíficamente, porque tampoco hubo una convocatoria, diríamos, una soflama revolucionaria que hubo allí, ni nada de eso. El presidente se sintió muy dolorido. Repito, sus dos discursos, el de cuando obligó a decirle a la nación que él no iba a reformar la Constitución, y que confirmando que había recibido esa llamada de Washington, más la parte de la calle que habló. Y fíjense cómo se tuvo que replegar el gobierno. Bien, esas cosas, entonces, cuando la calle habla, es peligroso. ¿Qué induzco con esto? Que no se ponga a hablar la calle. No se invite a la calle a que la calle hable. Realmente uno no es arúspice, no somos oráculos, ni somos predictores de catástrofes, no hay un alarmismo social, ni somos catastrofistas, y uno no va a anunciar catástrofes. Pero estos pueblos están, señores, que cualquier cosita, digo, yo no tengo ni siquiera que, haciendo una pequeña excursión, diríamos, por la historia contemporánea de la República Dominicana, solo hay que acordarse del 84. ¿Qué le pasó al gobierno de Salvador Jorge Blanco? Un simple anuncio de un acuerdo realmente complicado para la República Dominicana con el Fondo Monetario Internacional después de las Pascuas de Resurrección. Y en vez de llegar la gente con su cansancio y recogerse, señor, el lunes fue una explosión popular que llegó casi a derrocar el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Bueno, centenares de muertos, pillaje, y la calle incendiada. La desgracia para el PRD que lo marcó y marcó a Salvador Jorge Blanco, no hay duda de ello. Entonces, con esas cosas no se puede jugar. La Junta Central Electoral, bueno, vi un artículo de la magistrada Inver, Carmen Inver. Ella está haciendo una apología y un ejercicio de autocomplacencia. El voto electrónico fue un éxito. Dice doña Carmen, la magistrada Inver, en un artículo que escribiera hoy en el periódico Hoy, donde ella tiene su columna ahí, que escribe creo que los martes, o los lunes, perdón. Ella señala que, bueno, que no entiende cómo hay crítica a un sistema que le dejó tan complacidos a los miembros de la Junta Central Electoral y todo el mundo está bien, no hay fraude ni hubo nada, todo quedó muy bien.
doña Carmen, vamos a admitir que usted tenga razón. Anúncienle al país, ustedes, los 5 miembros de la Junta Central Electoral, anúncienle al país que no hay razones de ningún tipo para que el sistema electrónico no funcione de nuevo en las elecciones que vienen el próximo año. Anúncienlo, díganlo. Y ya que probablemente la calle tenga que hablar. Digan, mire, por encima de lo que digan los partidos, este proyecto fue aprobado por los partidos y si funcionaba como nosotros entendemos que ha funcionado muy bien, entonces nadie tiene que decir más nada, sino simplemente admitir que el sistema electrónico funciona. Mientras todos los grandes técnicos electrónicos del mundo dicen que eso no es confiable, nuestra Junta Central Electoral, que lo que diseñaron ese software, me imagino, que estarán camino a Silicon Valley para que esos muchachos, esos jóvenes que diseñaron, lo tomen en cuenta allí y le digan, mire, eso es inatacable. No hay hacker que ataque este sistema. En resumen, esas cosas son las que todavía no se entienden. Si eso funcionó tan bien, no hubo fraude, el propio Partido de la Liberación Dominicana ya metamorfoseado en patronal laboral danilista, porque yo creo que así es que habrá que llamarle al PLD ahora. Realmente han querido, bueno, lo que fue una respuesta a todas las sandeces del señor Leonel Fernández. Bueno, entonces, yo creo que si ese es el convencimiento de los miembros de la Junta Central Electoral, deben anunciar con tiempo al país que el sistema de votación será el que se usó en las primarias. Que el voto electrónico va, que no se va a contar voto físico, que no es necesario porque en 1 hora están los datos. Entonces así doña Carmen o la magistrada Inver podrá decir lo que dijo 2 días, 1 día después de las elecciones. Pero, ¿cómo podemos nosotros cuestionar unas elecciones primarias si no ha habido una impugnación de ninguna mesa en el país? Sencillamente porque, ¿qué era lo que se iba a impugnar? ¿Qué acta iban a impugnar? Había un acta física de los votos físicos, se levantó un acta. A ver si es verdad que los que votaron por teléfono o los que votaron a distancia de los centros que se dijo donde estaban, si esos votos estaban en la cajita. Porque estaban en el sistema electrónico, sí, claro que ahí estaban, pero donde no estaban era en la cajita. A menos que después cogieran también y lo echaran en la cajita, porque alguien lo recogía por ahí. La verdad que esas cosas, yo no sé hasta dónde van a ser realmente consideradas como válidas o como serias esa posición de la Junta, que ahora la Junta vuelve al primer plano, porque ya la patronal, porque ha actuado como patronal, de eso vamos a hablar después de la pausa, anuncia que va a atacar en la Junta Central Electoral la candidatura propuesta por 6 partidos políticos debidamente reconocidos, que será atacada esa candidatura por inválida por el Partido de la Liberación Dominicana, o mejor dicho, la patronal laboral danilista, que la preside nada más y nada menos que el inefable Temístocles Montaz. Pero lo vamos a ir a la pausa y después de la pausa vamos a conversar sobre eso.
¿Sabías que la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19? Reconocemos que la promoción y prevención de la salud es vital para la protección de los trabajadores. Por esto, nos adaptamos a las diferentes plataformas digitales. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral. Responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, A Ganar. Órgano de difusión de la Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Todas las personas que de alguna manera. Con Lindsay Casahara, Juárez Castillo, Nanfi Rodríguez y José Gregorio Cabrera. A Ganar. Por Teleimpacto. Canal 22 de Altiz, 52 de Aster y Claro. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Bueno, señores, la Junta Central Electoral ha vivido una calma, vamos a decir, una calma tensa en estos días. El PLD de Temo o de Danilo Medina, porque ahora hay que decir que es una, yo le he puesto ya una suerte, el nombre de una patronal, porque son obreros, son empleados, trabajadores, de una suerte de supremacismo danilista, aquel supremacismo tipo del Ku Klux Klan, supremacista, o sea, se hace lo que diga el jefe ahí. Entonces, ese partido que fue dividido sobre unas bases falsas, de falsas expectativas. Es decir, si Leonel Fernández se va de ahí, Leonel Fernández va a quedar en estado gaseoso. Se va a disolver, porque es que él no va a poder levantar tiendas fuera de ahí, de este partido, que es donde él tuvo sus triunfos, es el partido sólido, está en el poder y manejamos una masa inconmensurable de dinero, más de 900 mil millones de pesos del presupuesto. Aquí es que está, con el poder no se puede jugar, el poder lo es todo.
el poder del que gobierna y del que manda. Bueno, con esas cosas se podría decir, Leonel Fernández será liquidado, quedará en estado no de líquido, sino en estado gaseoso, se va a disipar. Eso fue lo que se pensó. Y se puede decir que ha sido un magnífico mal resultado. Un magnífico mal resultado, porque ¿qué ha pasado? Leonel Fernández ha salido de ese partido y ha hecho una movilización ciudadana que ha tomado un giro y una forma espectral, vamos a llamarle así, porque todo esto ahora, 6 partidos, más una sociedad, una ciudadanía que ha estado pendiente de él y que sus actos políticos de este fin de semana evidenciaron su fortaleza, su calidad de su liderazgo, que el liderazgo en vez de caer lo que hace que ha subido, se mantiene en diríamos, los titulares. Cuando un personaje se va, yo me acuerdo el caso de, por ejemplo, don Juan Bosch. Cuando don Juan se fue del PRD, bueno, como era un momento así de efervescencia electoral, la gente pensó que el PRD se iba a dividir total, bueno, porque es don Juan, el líder máximo, y se fue. Bueno, mire, no se llevó a nadie. ¿Por qué? Eso yo creo que hay que darle una explicación. Juan Bosch, después del golpe de Estado del 63, jamás tuvo vocación de poder. Jamás. Jamás quiso ser presidente. Se disgustó, qué sé yo, se decepcionó del sistema, del pueblo, lo que fuere. Pero todos sus actos los vimos, lo que pudimos ver aquello, con cierta razón, con cierta racionalidad. Observamos que don Juan no quería más el poder. Yo he señalado actos donde incluso estuve presente con don Juan ahí y hacía señalamientos de por qué Martí, su figura histórica, no se disminuyó porque no gobernó. Pero eso me daba un pie a mí a pensar que el propio profesor Bosch no quiso más el poder para que su figura histórica no se disminuyera. Cosas de ese tipo. Entonces, don Juan Bosch, cuando se fue del PRD, no era Leonel Fernández. No es verdad. ¿Por qué? Porque ya Leonel Fernández sí era un hombre, es un hombre de vocación de poder. 3 veces ejerció la presidencia y deja una base social más amplia que la que dejó Juan Bosch en el 63, porque don Juan no gobernó prácticamente más que 7 meses. Y luego prácticamente quemó las naves. No había ese compromiso, ese arrastre. Esa es la pura verdad. Entonces Leonel Fernández ha hecho lo que se llama una suerte de movilización ciudadana que ha conmovido y ha atemorizado a la patronal laboral danilista, como yo me atrevo a llamarle, porque el presidente ha sido objeto de idolatría. El penco, como le dicen ahora a Gonzalo, ese joven, bueno, ese nombre se lo pusieron de cariño sus propios compañeros, pero el pueblo lo ha puesto ahora en forma de burla. Pero ahí, señores, en ese equipo se ha pensado que, bueno, Danilo Medina viene siendo una figura de idolatría. Él, Gonzalo, benefactor de la patria. Es decir, con Trujillo se usaron esos calificativos, diríamos, exagerados, bueno, estereotipados, pero no era para usarlo con el presidente Medina. Pero el presidente Medina
tiene idolatría, casi fetichismo, es lo que hay ahí. O sea, es como una adoración, como si fuera un santos de palo, aquellos santos de palo y típico de los santeros dominicanos, o de yeso, qué sé yo, ante esa idolatría. Porque hasta ahí se ha llegado, hasta la idolatría, una actitud supremacista que hay. Incluso, fíjense cómo se atemorizan los empleados públicos, ya se les dice, mira, si tú no eres de nosotros, te vas. O sea, te exigirán la palmita, como cuando Trujillo, esas cosas. Pero uno entendía que ya esas cosas estaban superadas, pero ahora están peor, agravadas en un gobierno de un demócrata, que Danilo Medina, o que por lo menos subió al poder como un hombre de la democracia, a menos que sus actos de ahora y toda esa efervescencia de poder y de diríamos, de idolatría que hay con él, bueno, pues lo conviertan entonces en un hombre de camino a la dictadura, como se ha dicho. Entonces ya es una especie de Gestapo lo que hay, siguiéndolo todos los teléfonos. Yo decía aquí, yo no puedo hablar con mi hijo. Mi hijo es abogado y yo no puedo hablar con él por teléfono porque están intervenidos. Una cosa increíble, o sea, rastreado todo, una cosa increíble. Pero eso ha creado una movilización ciudadana. Y Leonel Fernández parece que entonces le está poniéndole como temores a Temo. Los temores de Temo, o el temor de Temo, que es una especie de presidente de paja del partido. Un hombre tan cuestionado que es de lo poco que ha admitido que él recibió dinero de Odebrecht. Sí, a mí me dieron y yo lo usé en la campaña y todo. Es una cosa increíble. Por esas confesiones, los presidentes de Perú, no solamente de Perú, el de Brasil está preso. Un líder nacional de Brasil como es Lula está preso por recibir un apartamento, o sea, una migaja, una bagatela para lo que recibió Temito Clemontaz. Un hombre que estuvo preso y todo. Entonces ese partido no tiene una representatividad. Ahora se preguntará uno, ¿y Temo tiene visa americana? Porque los americanos, todo el que esté implicado en esos asuntos de Odebrecht, le cancelan visa. Ese sería el colmo, que el presidente del partido oficial no tenga visa para entrar a los Estados Unidos. Eso sería una desgracia. Pienso yo, digo, porque los americanos son tan exigentes con sus visados que uno puede pensar hasta eso. Bueno, pues resulta que ya se anuncia que habrá oposición a la candidatura de Leonel Fernández. Leonel Fernández sabe que se corren esos riesgos. Algunos juristas ya han debatido esos temas de las leyes, pero hoy vi en el Nacional un jurista que había opinado de que Leonel Fernández podía presentarse como independiente. Hoy dice que no, que ya como él está ahora presentado por partidos no independientes, me imagino que ahora entonces él dice que eso va a crear una situación anómala en el país, porque todo el que perdió se va a candidatear. No es verdad. ¿Por qué yo digo que no es verdad? Y yo voy a refutar al jurista, pero yo como agrónomo, desde luego. Los que perdieron no se pueden inscribir porque ya el tiempo de inscripción pasó. O sea, la Junta, usted perdió. Ahora, por ejemplo, la hermana del presidente perdió de Félix Bautista la candidatura, o la precandidatura en San Juan de la Maguana, que fueron ellos dos, a ver quién podía ser el candidato a senador. Félix Bautista la ganó. La señora Lucía Medina podría decir, bueno, si aceptan a Leonel, yo voy, pero ¿a dónde va a ir ella? Tendría que irse del PLD y entonces ir a otro partido. Pero ya no hay tiempo de inscripción. Ahora, Leonel Fernández, ¿por qué está inscrito? Porque se adelantó al tiempo de inscripción. Es decir, a Leonel lo inscribieron en tiempo hábil, en tiempo prudente, no prudente, no, hábil. Los partidos que escogieron a Leonel Fernández dijeron el sábado y el domingo, mire, este es el candidato a nosotros en la fecha.
Ahora, si usted perdió, usted no tiene que ir a hacer ningún escándalo porque aceptaron a Leonel. No, porque Leonel se inscribió en su tiempo. Ustedes no lo hicieron. Si no lo hicieron, ustedes ya no pueden aspirar. Pero Leonel Fernández sí se inscribió. Eso es para el pretenso caos que dice el señor abogado, un señor que es abogado, que dice que habría un caos porque todo el mundo tendría derecho. No es verdad, porque, repito, no se inscribieron. El de Leonel sí está inscrito. En tiempo prudente, real, antes de la fecha de vencimiento de la Junta Central Electoral o de la ley electoral. Se cumplió con eso, de inscribirse antes del 27 o el 27, que era la fecha límite. Los que no lo hicieron, repito, no tienen nada que alegar. Bueno, ¿qué le pueden decir la Junta si aprobaran el caso de Leonel Fernández? Viendo la literalidad de la ley de que él no ha sido candidato del PLD, sino lo que fue precandidato, que no fue nominado a candidato, por tanto, él no es tránsfuga. Él no se ha llevado nada del PLD para allá. ¿Qué es lo que un tránsfuga? El tránsfuga se supone que se lleva algo. ¿Qué es lo que se ha llevado Leonel Fernández del PLD? Nada. No se ha llevado, yo creo que ni un bolígrafo con el que firmaban en el comité político. Entonces, si es así, la Junta que está ahora en el ojo del huracán va a volver al ojo del huracán de nuevo. Está en una calma tensa, pero tiene que decidir ese caso. O los tribunales mayores, eso se verá. Vamos a ver qué va a pasar ahí, cuál sería la defensa del presidente Fernández y cuál es la oposición del gobierno. Buscará a sus abogados de contratistas legales, gente que son de alquiler para el gobierno, que paga todas sus cosas, que le hemos dicho nosotros. Muchas veces he dicho, señores, el que no sabe hacer lo mal hecho, bien hecho desde el poder, tiene problemas, corre problemas muy serios cuando sale y deja el poder. Verbigracia, nada más le voy a recordar lo de Salvador Jorge Blanco, que se le ha recordado a todo el que comete diabluras desde el poder. ¿A qué se apela? ¿A qué apeló el Jorge Blanquismo o el Jorge Blancato? Cuya memoria uno tiene que respetar porque ya es un muerto y no se puede defender. Persecución política, sofisma, como escudo que siempre hemos dicho nosotros, de la persecución política, de ese eufemismo. Entonces, esa apelación exculpatoria del borrón y cuenta nueva o de la obediencia debida, eso no tiene validez. Como ese caso, que yo no sé si es verdad, pero fue un análisis que sale ahí que nos mandan. Los gastos de comida en obras públicas, en agosto 495,000 pesos, en septiembre 10 millones. ¿Ustedes están oyendo? ¿En qué eso? En la campaña de Gonzalo, que chequen su cosa clara, dejen sus números claros, porque, repito, hay que saber hacerlo mal hecho, bien hecho, para no tener problemas mañana gravísimos. Eso es lo que ha traído todos estos logros. Después de esa división del PLD, que es como una apuesta a cuanto peor, mejor, se ha apostado a eso desde el gobierno. Resulta que el PLD, como partido grande que lo fue, ahora está dividido. Entonces sus triunfos eran garantizados por dos situaciones, como hemos nosotros señalado: la economía y la fortaleza misma como organización unida, que fue a sus elecciones, unida y ganaba sus elecciones. Ahora tiene todavía la economía que, aunque esté amenazada, no está vapuleada ni está todavía contaminada totalmente de que
no se recupere o está muy mal, la economía sigue más o menos en un estado bien y está mejor que las demás. Por tanto, eso está tranquilo por ahí, pero el partido está ahora mismo en una situación de división y de una separación por goteo que continuamente están saliendo. Fíjense las dificultades que ya comienzan, por ejemplo, a aprobar el presupuesto. Hay que ver los gastos en que ha incurrido el gobierno con un presupuesto no aprobado. Hay que ver los préstamos. Ahí ya hay 2 préstamos que el gobierno ya ha solicitado. Uno para el metro que será auscultado, aunque es útil. Pero habrá que ver quién es que va a manejar aquello, cómo se ha planeado aquello, dónde están los planes del metro, de las extensiones de las líneas o la compra de los vagones, quién eso se está haciendo bien, quién es que ha hecho diríamos, la contratación de esos vagones, que bueno, ya no pasan las cosas como pasan, no van a pasar como pasaban antes, que pasaba directo. Manden eso al Congreso y ¡fum! ¿Quién se opone? El PRM. Ya pasó. 400 millones de dólares. ¿Para qué? Para la rehabilitación de las redes eléctricas, que tenemos más de 25 años. Yo creo que tenemos más de 30 años rehabilitando y nunca se van a acabar de rehabilitar las redes. Y eso es préstamo y préstamo, préstamo, y siempre es para rehabilitar las redes. Pero las EDE cada día más mal administradas y entonces hay una serie de conveniencias partidarias y familiares y cosas de eso que se manejan con esas nóminas, y entonces no hay una eficiencia administrativa aparentemente con ellas. Entonces siempre quedan esas dudas, pero no es lo mismo un partido que tenga toda su matrícula congresual unida allí que ahora con esta matrícula dividida. Ya esas cosas comienzan a complicarse. Uno no sabe realmente cómo van a terminar las cosas en el partido, en el gobierno principalmente, porque ya en el partido uno sabe cómo están. Ya uno sabe que el partido está ahí, como dicen, con el huevo de la serpiente. Sacó la serpiente, echó su huevo y ahí nacen las viboritas. Entonces ya eso es un lío. Entonces esas cosas uno sabe que van a crear más problemas, ya no solo en el mismo partido de la Liberación Dominicana, o lo que quede, o la patronal, como se le pueda llamar, sino al país, porque que eso también hay que decir lo siguiente, eso ha levantado toda una ola de esperanza, vamos a decir así, ese movimiento de un Leonel con un polo, otro polo por allí, van a ser 3 polos, ya eso quiso hablar de segunda vuelta, imagínense ustedes. Entonces, un candidato que fíjense cómo es que está, miren la compañía del candidato del gobierno, que esas cosas no van a dejar de afectarle. Miren, ahí está él en una foto que realmente una foto vale más que 1000 palabras, decía Mao Zedong, yo creo que a Mao que se le atribuye. Agradecido él fue a pedirle a Juan Bosch que le dé sabiduría, que le dé control de la soberbia, de la ira, que le dé, bueno, la fuerza. ¿Cómo fue que dijo aquí? Dice que le evite la arrogancia, que le libre de la arrogancia, de la soberbia y del odio. Señores, pero fíjense que ahí hay 2 que estuvieron encartados. Bueno, un encartado ahora, uno que lo sacaron de los casos de Odebrecht y 2 más señalados, él incluso y el señor Bichara, señalados en los casos de Odebrecht. Pero lo que menos se ve ahí es la figura de Juan Bosch. Esas cosas, yo le he dicho, eso van a traer muchos problemas, no solamente por el caso de Odebrecht. Porque imagínense que haya un fallo en ese juicio de Odebrecht, que solo se condenen ahí a Rondón y a Díaz Rúa.
Y ya, y los otros, miren, saquen 1 año o 6 meses y una multa y se fueron y ya, y 10 años aquello. ¿Ustedes creen que eso va a terminar así? No es verdad. Ya pueden mover la foto. No es verdad que eso va a terminar así. O ese juicio lo pasarán después de mayo. O después de la segunda vuelta de junio. ¿Quién sabe cuándo llegará aquello? El asunto es que hay esa movilización ciudadana cargada de esperanza, la gente. Porque yo no sé si el gobierno ha podido medir el nivel de agitación o de descontento que pueda tener la gente. Repito, cualquier cosita, en un descuido viene un alza continua de combustible o una cosa de esta. Y fíjense, repito, ese caso del estadio Quisqueya, eso fue un caso parecido a un paletero, un friero, vamos a llamarle así. Un muchacho en Túnez que fue tratado con una arbitrariedad desconocida para la época, en ese momento, allí, en ese pueblo, ese país. Y eso trajo una ola de indignación nacional. Y fíjense lo que eso generó. Lo que se llamó la primavera árabe, repito, retomando ese tema del principio. Y eso creó diríamos, todo el norte de África y las tripas más profundas de esos países islamitas o musulmanes, y estremeció todas esas sociedades, que hasta Occidente se estremeció con los indignados en España y los indignados de Wall Street en Estados Unidos, en Nueva York. Hay que andar con pie de lana, porque esto, repito, si se comienza a apretar y a jugar a cuanto peor mejor, probablemente tengamos muchos problemas en el porvenir inmediato. Y la Junta Central Electoral, que no juegue con candela. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde y comenzando la noche.